Sí se ve ahí mi pantalla, ¿verdad? Sí, la presentación sí se ve. Ok. Bueno, pues vamos a dar comienzo. El título que le di a la presentación es el objetivo supremo del sacrificio. Estamos viendo el Srimad Bhagavatam, canto 2, la manifestación cósmica, el capítulo 6, Purusha Shukta corroborado. Y hoy vamos a ver los textos del 27 al 33. Entonces vamos a hacer la invocación para recibir este conocimiento con todo el respeto que merece. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Oh mi Señor, la omnipresente personalidad de Dios, te ofrezco mis respetuosas reverencias. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos estado viendo en el capítulo anterior y en este capítulo 6. Entonces, si recordamos en el capítulo 5, Narada Muni está preguntando a Brahma, su padre, acerca del conocimiento trascendental, las características del mundo manifiesto, su trasfondo, cómo se crea, quién controla. Él en algún momento está confundido porque piensa que Brahma es la fuente de toda la creación. Sin embargo, luego se da cuenta de que Brahma estaba adorando a un ser superior a él, ¿no? Entonces Brahma le aclara sus dudas explicándole que él crea, pero después de que el Señor manifiesta su creación mediante su refulgencia personal, Brahma Yoti. Entonces, también se habló acerca, Brahma estuvo hablando acerca de los elementos de la creación, la interacción que había entre ellos, el tiempo eterno, la intuición o la naturaleza eterna de los seres, los semidioses, los planetas, los diferentes tipos de sacrificio. Todo eso es para complacer a la suprema personalidad de Dios, ¿no? Todos, los diferentes tipos de meditación son para comprender plenamente a Narayan. Las austeridades tienen como objetivo alcanzar a Narayan. La salvación consiste en entrar en el reino de Narayan. O sea, está dando un contexto de todos los elementos y cómo estos se tienen por objeto último, pues la misma fuente de donde vienen, ¿no? El Señor Supremo adopta las modalidades a través de su energía externa para crear el mundo material. Habíamos también visto que aunque Él adopta esas modalidades, Él es trascendental a todas ellas, ¿no? Entonces, las modalidades ponen a la entidad viviente bajo condiciones de causa y efecto y le hacen responsables de esas modalidades. De aquí ya se van dando la pauta de cómo se van creando los diferentes aspectos como el tiempo, el destino, la naturaleza, mediante el cual las entidades vivientes han sido creadas, ¿no? Y también se explica cómo se crean los elementos cielo, aire, agua, fuego, agua, tierra, mente, los sentidos, la inteligencia, las modalidades. O sea, es un montón de información que ha venido sucediendo en desde que inició el canto, ¿no? Se está hablando de toda la manifestación cósmica, la causa de todas las causas, que es Dios mismo, ¿no? Mientras Mahavishnu se acuesta en el agua, me gusta esta analogía o esta forma de verlo, que dice que mientras el señor Vishnu se acuesta en el agua del Mahatattva, que es el océano causal, innumerables universos se generan a la par de su respiración, ¿no? Se dice que de sus poros emanan y al exhalar e inhalar,
emanan esos universos. Y luego dice, se explicaron las divisiones de los sistemas planetarios inferiores, medios y superiores. En todos estos textos se reafirma esta condición de Purusha Shukta, o también, no sé ahí, Sriva, si me corriges, pero yo entendí que el Purusha Shukta viene a ser lo mismo que la Chintya Veda Veda Tattva. ¿Sí estoy bien? El Purusha Shukta son las oraciones que los semidioses hacen al señor Vishnu, y es un texto que se encuentra en el Rig Veda, o sea, en el primer Veda, como el Veda primigenio. Son una serie de oraciones para el señor Vishnu que hacen los semidioses. De hecho, son las oraciones con las que los semidioses se paran en la orilla del océano de leche para ofrecer oraciones y poder acceder a Vishnu. Ok, ok, está bien. Pero sí habla un poco de eso. Bueno, en alguno de los textos, ahorita los vamos a ir leyendo. Sí. Obviamente, casi siempre todas las oraciones al señor Vishnu vas a encontrar siempre esa serie de, ¿cómo se le llaman? O sea, sí, que es Achintya Veda Veda, Achintya Veda Veda, que es y no es, que está, que no está, que entra y que no entra. Y todas las horas, el Purusha Shukta está con ese humor también. Ah, ya, gracias. Sí, pues voy a esto porque pues es una reafirmación de lo inconcebible que es la suprema personalidad de Dios, ¿no? En este capítulo 6, Brahma continúa explicándole a Narada los aspectos de la forma universal, el Virat Purusha, y todo lo que se produce, que todo lo que se produce es causado por el Señor. El Señor es la causa de todas las causas. El supremo... ¿Perdón? Perdón. No. Ok. Dice, el Supremo Señor Krishna es el Padre de todas las entidades vivientes, las cuales están colocadas en posiciones altas y bajas de acuerdo con sus deseos y aspiraciones. Aquí es importante que recordemos que la entidad viviente, al ser parte de la energía marginal de Dios, tiene la posibilidad o la libertad de decidir si quiere estar involucrada con la energía espiritual o con la energía material, ¿no? Entonces, de acuerdo a sus deseos y aspiraciones, ella se coloca en posiciones superiores o inferiores, ¿no? Luego dice, todos los seres han de aceptar que el Señor es el origen de su poder específico y si actúan de conformidad con ello, entonces pueden alcanzar la perfección más elevada de la vida, es decir, vida eterna, conocimiento completo y bendiciones inagotables. Esto está en el significado del 266. Una persona, sea lo que sea en términos del orden social, si trata de corresponder con un sentimiento de amor hacia la suprema personalidad de Dios y se satisface con las bendiciones del Señor, de inmediato sentirá la paz mental más elevada que ha anhelado vida tras vida. Si bien hay personas que ofrendan, digamos que con un interés de por medio, los devotos puros, ellos siempre tienen en cuenta este sentimiento de amor hacia la suprema personalidad de Dios. Aquí el deseo de complacer a Dios se vuelve un deseo realmente genuino, no es un deseo interesado. Entonces, esa es otra como clave que encontramos aquí en el Bhagavatam constantemente. Así es que importante es desarrollar nuestro amor hacia Él, ¿no? Luego dice, aquí se da un análisis sistemático de la constitución fisiológica y anatómica del cuerpo del Señor, distinta de la concepción mundana ordinaria. Sí vimos que hay como todo un análisis del cuerpo y cómo este se relaciona con diferentes aspectos de la creación también material, ¿no? Todo descansa y se sustenta en la potencia del Señor Sri Krishna y aún así el Señor es diferente de todas esas identidades y trascendental a ellos.
Achintya Veda Veda Tatua, que es esto que nos mencionaba Srivas, que Brahma, Narada y todos los demás son simultáneamente uno con él y al mismo tiempo diferentes del Señor Supremo, ¿no? Entonces, Achintya significa inconcebible. Entonces, así, con estos sentidos materiales imperfectos, con mis ojos imperfectos, es imposible ver las diferentes cualidades del Señor. Sin embargo, el mismo Srimad Bhagavatam nos está dando mucha información para que podamos tener un poquito más de comprensión acerca de estas características inconmensurables de Krishna, ¿no? También nos habla de sus energías tanto interna como externa. Dice que el 75% de la radiación expansiva del Señor se manifiesta en el cielo espiritual y solo el 25% de su radiación personal comprende la expansión entera de los universos materiales. Tatashta Shakti, energía marginal. La Tatashta Shakti es la energía marginal. Tenemos la radiación expansiva superior, que es el cielo espiritual, que es el 75%, y su energía inferior, que es el 25%, que es la energía material. Y Tatashta Shakti es la energía marginal, la cual está compuesta por las entidades vivientes, quienes tenemos esa libertad de vivir en cualquiera de las energías, ya sea interna o externa, por nuestras decisiones, por nuestros deseos. Las almas liberadas viven completamente en esa expansión espiritual del Señor, mientras que las almas condicionadas viven en la expansión externa. Entonces, esto para contextualizar un poco lo que hemos venido hablando estos días. Ahora vamos a ir a los textos. Si alguien quiere tomar la lectura de los textos, adelante. Si no se puede, yo los leo. A mí me gustaría leer. Sí, Lu. Déjame lo abro porque dice: así pues, yo tuve que preparar todos esos ingredientes y enseres de sacrificio necesarios, tomándolos de las partes corporales personales de la personalidad de Dios. Mediante la invocación de los nombres de los semidioses, se alcanzó gradualmente la meta última, Vishnu, y así se completaron la compensación y el ofrecimiento último. ¿Puedes seguir corrido con nosotros? Sí, claro. Así pues, de las partes del cuerpo del Señor Supremo, el disfrutador del sacrificio, yo creé los ingredientes y enseres para ofrecer sacrificios y ejecuté el sacrificio para complacer al Señor. 29. Mi querido hijo, después tus 9 hermanos, que son los amos de las criaturas vivientes, realizaron el sacrificio con rituales adecuados para satisfacer tanto a las personalidades manifiestas como a las no manifiestas. Luego, Manu, el padre de la humanidad, mediante la ejecución de sacrificios destinados a complacer al Señor Supremo, adoró a los grandes sabios, a los eruditos entendidos y a los antepasados. Por lo tanto, todas las manifestaciones materiales de los universos se encuentran situadas en sus poderosas energías materiales, que él adopta en forma autosuficiente, si bien él eternamente carece de nexo con las modalidades materiales. Por su voluntad, yo creo, el Señor Shiva destruye, y él mismo, en su forma eterna de la personalidad de Dios, lo mantiene todo. Él es el poderoso controlador de estas 3 energías. Mi querido hijo, todo aquello que me has preguntado te lo he explicado de esa manera, y has de saber con toda certeza que todo lo que existe, bien sea como causa o como efecto, tanto en el mundo material como en el espiritual, depende de la suprema personalidad de Dios. Gracias, Lu. Muchas gracias.
Bueno, aquí vamos a considerar los temas que propone Srila Prabhupada, sus significados. Él dice que se hace especial hincapié, bueno, este es en el texto, en el primer texto, que es el texto número 27. Aquí se hace hincapié en lo que, en que la persona del Señor, en que la persona del Señor Supremo y no su Brahmayoti impersonal es la fuente de todo suministro. Narayan, el Señor Supremo, es la meta de todos los resultados de sacrificio y por lo tanto, en fin de cuentas, los himnos védicos tienen por objeto alcanzar esa meta. La vida humana consigue, pues, el éxito al complacer a Narayan y el poder participar de la asociación directa de Narayan en el reino espiritual de Vaikunta, que es precisamente el tema de hoy, que es entender realmente quién es el objetivo supremo del sacrificio. Ya más adelante Prabhupada también nos explica cómo las personas materialistas gastamos mucho tiempo en lograr el desarrollo económico, la estabilidad, en tener fama, reconocimiento, en muchas cosas. Ya estamos acostumbrados a tener una vida de sacrificio en realidad, ¿no? Siempre estamos absortos en complacer todos esos deseos y necesidades, ¿no? Comenzando por las necesidades que ya tenemos simplemente por el hecho de nacer en un cuerpo material, ¿no? Que hay que alimentar, que hay que darle un lugar para vivir, que hay que darle ropa, calzado, entretenimiento, o sea, tantas cosas y poco a poco esas necesidades se van volviendo cada vez más y más, ¿no? Desde las necesidades primarias, secundarias, después ya tenemos necesidades de estatus y de tantas cosas, ¿no? Entonces, en la medida en la que nos involucramos con el mundo, cada vez nuestras necesidades se vuelven más y más y la paz va disminuyendo, ¿no? Entonces, en el siguiente tema que se toca es esto de cómo tener la paz realmente mental. Dice, la gente en general está siempre ansiosa de tener paz mental o paz en el mundo, pero ellos no saben cómo alcanzar ese nivel de paz. En el mundo esa paz se logra solamente mediante las ejecuciones de sacrificio y austeridad. Hemos, en ocasiones anteriores con las clases del Bhagavad Gita, Prem nos había compartido esta necesidad de expresión de gratitud hacia Dios. Entonces, el alma tiene esa necesidad de conexión, de relacionamiento con el Ser Supremo, que es Krishna, ¿no? Que es Dios. Entonces, una de las maneras más efectivas para poder vincularnos nuevamente con esa energía espiritual, con Dios, es a través de la ofrenda, a través de la gratitud, del reconocimiento. O sea, ya vimos toda esta manifestación universal, la forma universal, todas las expansiones de Krishna, todo lo que nos brinda, ¿no? Desde la posibilidad de respirar, la posibilidad de ver, la posibilidad de desear, de innumerables bendiciones que tenemos y el poder reconocerlas y además aplaudirlas, ¿no? Agradecerlas. Entonces es como decía Prem en un ejemplo, es que está como cuando estás en el teatro y ves esa obra maravillosa o ese cantante maravilloso y no tienes más que aplaudir de pie, ¿no? Así con oblaciones así muy efusivas porque estás tan agradecido de lo que hizo el artista que no tienes más que hacer eso, ¿no? Entonces, es muy diferente eso a cuando simplemente lo agradeces así como por etiqueta, ¿no? Cuando hay el afecto, el amor, ahí se pone el ingrediente primordial. Entonces, esto es lo único que trae paz mental a nuestras vidas. Todo lo demás trae ansiedades, o sea,
puede ser que nos traiga cierta satisfacción, digamos, momentánea, el hecho de poder, no sé, venir a vivir a un lugar más tranquilo, o el poder a lo mejor tener la posibilidad de tener un proyecto de vida que te satisfaga, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita estoy con la idea de desarrollar mi escuela de cocina y quiero hacer cosas, pero al mismo tiempo me doy cuenta, gracias a la asociación con los devotos y a la práctica espiritual, me doy cuenta que si yo no lo hago con una finalidad que complazca a Dios y de una manera que me permita seguirme cultivando espiritualmente, lo único que me va a traer va a ser más problemas, porque probablemente voy a tener más tranquilidad en algunos aspectos de mi vida, pero en otros voy a estar desesperada, ansiosa, ¿no? Porque uno siempre está buscando el logro. Quiero esto, quiero aquello, y un logro te lleva a otro deseo, y ese otro deseo a otro, y es una cadena interminable. Cuando ves, ya estás completamente enredado, ya tienes un montón de compromisos con miles de personas, y no sabes cómo zafarte de ahí, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando salíamos algunas veces a distribuir libros de esta literatura de Srila Prabhupada para darla a conocer a la gente. En algunos pueblos veíamos la gente que tiene carnicerías, ¿no? Por ejemplo, entonces les gustaba la filosofía, pero decían, ay, no, pero es que yo no puedo dejar mi negocio porque es mi modo de vivir. Entonces, es como ya estás enredado en eso, ¿no? Entonces, a veces se complica. Entonces, justo de esto habla, son estos temas. Dice, el mundo entero está dedicado a sacrificar energía en aras del avance del conocimiento, la elevación social, el desarrollo económico, los planes para el mejoramiento total de la condición humana, pero nadie está interesado en sacrificarse por el Señor, tal como se aconseja en el Bhagavad Gita. Por lo tanto, no existe paz en el mundo. Y es así, ¿no? Entonces, ¿de qué manera uno puede hacer un alto total a su ritmo de vida para poder observar qué estoy haciendo que no me permite tener esa paz que necesito? Porque la paz es como un estado inherente al ser, ¿no? Es un estado natural del alma. Y al encontrarse el alma en condicionada, envuelta en la energía material, como que esa paz se ve alterada, se ve lastimada, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para recuperar ese estado natural de amor, de paz, de compasión, de poder experimentar mi ser, mi propio ser, a mí mismo, y esa relación eterna con Dios? Entonces dice, así que tanto los poderosos semidioses como la suprema personalidad de Dios se encuentran no manifiestos ante los cubiertos ojos del hombre moderno. Los hombres modernos quieren verlo todo con sus ojos. Si bien no se encuentran lo suficientemente capacitados para ello, en consecuencia ellos no creen en la existencia de los semidioses ni del Dios supremo. Entonces, para poder ver la realidad, para poder ver la verdad, nosotros debemos desarrollar sentidos espirituales, porque con nuestros sentidos materiales imperfectos es imposible entender esa verdad absoluta, ¿no? Esa verdad suprema. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para desarrollar esos sentidos materiales? La propuesta que dan los devotos puros, como Srila Prabhupada, es a través del canto del santo nombre, ¿no? A través de, digamos, reconectar estos sentidos materiales con esa energía espiritual eterna. O sea, el sonido, la vibración del Mahamantra nos recuerda nuestra identidad, nos recuerda esa necesidad que tiene el alma de estar
bajo el refugio del Señor Supremo, bajo el refugio de un maestro espiritual genuino. Entonces, cuando uno hace esa repetición constante, determinado, con esa intención de, por favor, Señor, conéctame contigo, permíteme servirte, quiero estar bajo tus pies, ¿no? Eternamente. Si uno tiene esa intención profunda y sincera, y si no la tiene, por lo menos tratar de cultivarla, o sea, tratar de ensartarnos ese chip o insertarnos ese chip que nos permita estar en esa conexión. Entonces, creo yo que bueno, al menos en mi caso personal, una de las cosas que más me ayudan para tener ese chip insertado es buscar siempre asociación con devotos que tienen ese amor, que tienen ese interés, ¿no? Como ustedes, como mi maestro espiritual, como Mahatma Prabhu, que es mi Siksha Guru también. Ellos simplemente por escucharlos o escuchar un verso de Prabhupada o una clase de Prabhupada o leer uno de sus libros, automáticamente como que la energía cambia, inclusive en la casa, ¿no? Simplemente por poner en un video de YouTube donde estén cantando un mantra o dando una clase, inmediatamente la energía de la casa cambia, como que todo se vuelve tranquilo, todo se vuelve pacífico. Entonces, eso es finalmente lo único que nos puede ayudar a desarrollar esa visión, esos sentidos espirituales para poder ver la realidad, ¿no? Y dejar, digamos que poner de lado un poco la ilusión material de este mundo, ¿no? También otro de los temas que nos presentan estos textos son la diferencia que hay entre los daityas, que son devotos de los semidioses, debido a que quieren recibir de ellos las mayores facilidades materiales posibles, y los ekanishta, estos que son absolutamente apegados al servicio devocional del Señor, por lo tanto ellos prácticamente no tienen tiempo de buscar los beneficios que se obtienen de las facilidades materiales. Debido a la comprensión que poseen de su identidad espiritual, están más interesados en la emancipación espiritual que en las comodidades materiales. Y esto a mí me consta porque en algunas ocasiones, bueno, ya les había comentado que vino Mahatma Prabhu a visitarnos. En alguna ocasión por un mes estuvo con nosotros, y en otra también por 2 o 3 semanas, no recuerdo. Pero en esos días eran días de absoluta actividad, desde las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana que él se levantaba, pues ya todos teníamos que estar de pie para poder acompañarlo, cantábamos el Mahamantra juntos, teníamos actividades espirituales juntos, hacíamos programas en escuelas que nos invitaban, a festivales, cocinar, hacer esto, aquello. Todo el día estábamos en actividad hasta ya muy tarde, pero era una actividad que, lejos, aunque nos sintiéramos un poco cansados del cuerpo, nos provocaba muchísima energía, mucha energía, nos contagiaba la energía. De hecho, cuando se fue o cuando se iba, que nos despedíamos de él en el aeropuerto, era como un bajón de energía, porque la energía espiritual de los maestros que están plenamente absortos en eso es contagiosa, es sumamente contagiosa. Por eso es muy importante que nos rodeemos de personas con esa energía espiritual alta, ¿no? Porque es lo que nos da fuerza para poder continuar. Sin embargo, bueno, aquí hablando de los devotos de los semidioses que quieren recibir mayores facilidades materiales, bueno, es como un paso que dan porque también de alguna manera piden, ofrendan, y así, pero por ejemplo en el occidente o en el mundo plenamente materialista, pues esos semidioses se ven reflejados
precisamente por los bienes materiales. O sea, uno se vuelve adorador del dinero, adorador de las posesiones, del control, de la fama, del reconocimiento, o sea, todo eso es así como algo por lo que sacrificamos toda nuestra existencia, ¿no? Entonces, es como poner en una balanza qué es lo que yo quiero para mi vida, en dónde estoy situado y cómo puedo ir dando ese salto, ¿no? Sin tener que poner mi vida de cabeza para poder lograrlo, sino que todas mis actividades, a través de estas ofrendas, a través del, por favor, Señor, acepta mi trabajo, por favor, acepta mis pensamientos, por favor, ayúdame para que cada vez mis acciones sean más ligadas a ti. Entonces podamos desarrollarnos en este ámbito que es el que realmente nos corresponde, que es el ámbito espiritual, ¿no? Entonces es un poco de tomar el derecho, lo que por derecho nos corresponde como entidades espirituales eternas, sirvientes de Krishna. O sea, el término de servir a Dios es un término muy alto, ¿no? Muy elevado. Y esa es la posición constitucional que en realidad nos corresponde. O sea, y deberíamos estar plenamente agradecidos de poder tener esa posición, ¿no? Ahora, bueno, también otro tema que estamos viendo en estos textos es un poco cómo la energía material se crea, se mantiene y se destruye, ¿no? A través de las diferentes modalidades regidas por Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? Que son expansiones de Krishna. Entonces, el señor Brahma crea el universo utilizando esta modalidad de la pasión, que pues es necesaria para la creación, incluso en este orden, y la manutención que da el señor Vishnu. A ver, nada más déjenme ver porque no quiero que se me olvide el comentario. Un momentito. Creo que era... Una cosa que se me pasó aquí comentar, que dice en el significado del texto 29, al final, Prabhupada dice, en consecuencia ellos no creen en la existencia de los semidioses ni del Señor Supremo. Ellos deberían ver a través de las páginas de las escrituras auténticas y no solo creerles a sus incapacitados ojos. Incluso estos días, Dios también puede ser visto por ojos capacitados, untados con el ungüento del amor por Dios. Eso me gustó de lo que dijo Prabhupada. Y perdón, permítanme. Bueno, me perdí un poquito aquí. Si van entendiendo lo que estoy explicando, algo que quieran comentar mientras me encuentro aquí de nuevo. Todo muy bien, Alaksha. Muchas gracias. Ok. Bueno. Bueno, vamos y a muy ver. lindo, muy claro, muy claro. Muchas gracias porque el resumen que hiciste como para recontextualizar me sirvió mucho. Gracias. Gracias, Luz. Dice, el concepto de aquel que no tiene igual se confirma aquí claramente. Aquel es el señor Vasudev y solo mediante sus diferentes energías y expansiones se mantienen las diferentes manifestaciones
tanto en el mundo material como en el espiritual. También en el mundo material, el señor Vasudev lo es todo, tal como se afirma en el Bhagavad Gita 7.19, Vasudev Sarvam Iti, todo es únicamente Vasudev. En los himnos védicos también se sostiene que el mismo Vasudev es supremo. En los Vedas se dice Vasudevat Paro Brahman Nachanyo Rito Titatuata. De hecho, no hay verdad superior a Vasudev. Y el Señor Krishna afirma la misma verdad en el Bhagavad Gita 7.7. Mata Parataram Nanyata. No hay nada por encima de mí, el Señor Krishna. Así que el devoto personalista del Señor también acepta el concepto de identidad al cual el impersonalista le da extremada importancia. La diferencia que hay entre ellos es que el impersonalista niega la personalidad en fin de cuentas, mientras que el devoto le da más importancia a la personalidad de Dios. El Srimad Bhagavatam explica esta verdad en el verso que se encuentra en discusión. El señor Vasudev es aquel que no tiene igual, pero debido a que Él es todopoderoso, puede expandirse a sí mismo, así como también desplegar su omnipotencia. Aquí daba algún ejemplo que, por ejemplo, Dios es como la fuente del oro, ¿no? Y el oro puede ser transformado en diferentes figuras, ¿no? En joyas, en diferentes objetos. Sin embargo, el oro siempre sigue siendo el oro, o sea, la base de toda esa creación, ¿no? O la otra forma en la que también, otro ejemplo que daban es como el sol, que el sol es la base de la iluminación, de los rayos, ¿no? De los rayos solares. Pero este aspecto impersonal que viene siendo los rayos no es precisamente el sol. Entonces, a veces entramos en esas confusiones de que yo soy Dios, ¿no? Yo soy Dios, todo es. Sin embargo, somos parte de Él, la verdad es que somos parte de Él. No es que nosotros somos exactamente igual a Él, somos iguales y distintos a la vez, ¿no? En algunas cualidades, en cualidades podemos ser iguales, sin embargo, cuantitativamente somos diferentes. El problema del impersonalismo es que perdemos la oportunidad de esa relación amorosa con Krishna. Entonces, si yo soy Dios, entonces, y no hay un Dios con quien me pueda relacionar, entonces como que se pierde esta importancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, si vemos el humor de Srila Prabhupada, siempre es completamente amoroso, devocional, servicial, ¿no? Hacia la suprema personalidad de Dios. Hablando de esto antes de pasar a la siguiente parte, hablando de la modalidad en humor de Srila Prabhupada, yo les quiero leer algo que él escribió cuando llegó a Nueva York y que nos habla un poco de lo que es el humor de él, ¿no? Dice, mi querido Krishna, eres muy misericordioso con esta alma inútil, pero no sé por qué me has traído aquí. Ahora puedes hacer de mí lo que quieras. Pero me figuro que tú tienes algo que hacer aquí. Si no, ¿por qué me habrías traído a este terrible lugar? Aquí la mayoría de la gente está cubierta por las modalidades materiales de la ignorancia y la pasión. Absortos en la vida material, creen que son muy felices y que están contentos. Y por tanto no sienten interés por el mensaje trascendental de Vasudeva, Krishna. No sé cómo van a entenderlo, pero sé que tu misericordia sin causa puede hacer que todo sea posible, porque eres el místico más experto. ¿Cómo van a comprender las dulzuras del servicio devocional? Oh Señor, yo solo te pido tu misericordia para que pueda convencerles de tu mensaje. Todas las entidades vivientes están bajo el control de la energía ilusoria por tu voluntad
y por tanto, si tú quieres, por tu voluntad, también pueden liberarse de las garras de la ilusión. Quisiera que los liberaras. Por eso, si tú deseas su liberación, será el único modo en que podrán comprender tu mensaje. ¿Cómo les haré comprender este mensaje de la conciencia de Krishna? Yo soy muy desdichado, no tengo buena cualidad alguna y soy el más caído. Por eso busco tu bendición para que pueda convencerles, porque no tengo fuerzas para hacerlo yo solo. Por algún motivo, oh Señor, me has traído aquí para que hable de ti. Ahora, mi Señor, depende de ti que tenga el éxito o el fracaso como tú quieras. Oh Maestro espiritual de todos los mundos, yo solo puedo repetir tu mensaje de manera que si tú lo quieres, puedes hacer que la fuerza de mi palabra se adapte a su manera de comprender. Solo por tu misericordia sin causa podrán ser puras mis palabras. Estoy seguro que cuando este mensaje trascendental penetre sus corazones, ciertamente se alegrarán y así se verán liberados de toda la condición desdichada de vida. Oh Señor, no soy más que un títere en tus manos. Así que si me has traído aquí para que baile, haz que baile, haz que baile. Oh Señor, haz que baile como tú quieras. Yo no tengo devoción ni tampoco tengo ninguna sabiduría, pero tengo una gran fe en el santo nombre de Krishna. Se me ha designado como Bhaktivedanta y ahora, si quieres, puedes hacer que se cumpla el verdadero significado de Bhaktivedanta. El más desdichado e insignificante de los mendigos, A.C. Bhaktivedanta Swami. Esto fue a bordo del barco Yaladuta al llegar a Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, en el 65. Entonces, bueno, lo quise poner porque no quiero que nos perdamos esa parte, porque ya vimos toda esta cuestión de la forma universal, de la creación, todo esto, pero en realidad el mensaje que Srila Prabhupada quiere transmitir es cómo vamos a salvar este mundo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para salvarnos nosotros mismos, ¿no? Si no es a través de ayudarnos unos a otros. Entonces, bueno, también aquí hablando regresando un poco al tema de las energías, de Krishna, del Señor, es que estas energías Trishakti, Drik, dice, son la energía interna, la energía externa y la energía marginal, ¿no? La energía interna, dice, la potencia interna se despliega en 3 modalidades espirituales que son Sambit, Sandini y Hladini, relacionadas con Satchit Ananda, ¿no? Que sería la eternidad, el conocimiento y la bienaventuranza trascendentales. Mientras que la energía externa se despliega en las 3 modalidades que son la bondad, la pasión y la ignorancia. Esta es la energía material. Y la marginal o Tatashta Shakti, que es la que constituye a las entidades vivientes, que somos nosotros, y que dice es también espiritual, Prakritim Vidhi Me Param, pero las entidades vivientes nunca son iguales al Señor. O sea, la energía material está combinada, el marginal está combinada de energía material y energía espiritual, ¿no? Por eso es que vivimos siempre en esta dualidad, ¿no? Por un lado la necesidad del cuerpo, de la mente, de los sentidos, y por otro lado las necesidades profundas, inherentes al ser, que son las necesidades del alma, ¿no? Entonces Krishna dice, nadie es más grande que el Señor Supremo ni igual a Él, así que las entidades vivientes, incluso personalidades tan grandes como Brahma, Shiva, se encuentran todas subordinadas al Señor. El Señor Vishnu controla el mundo material, o sea, Vishnu es un aspecto de Krishna, digamos, una expansión de Krishna, y él mantiene el mundo material en su forma eterna. De Vishnu controla todos los asuntos de los semidioses, incluso de Brahma y Shiva, ¿no? Así como que llegan a platicar de todos los problemas que hay en el mundo, son como los secretarios que mantienen, crean, destruyen, ¿no? lo que tenga que ser destruido, crean lo que tenga que ser creado,
y sostiene lo que tenga que ser sostenido, ¿no? Y bueno, ¿qué otra cosa? Aquí quería que nos enfoquemos un poquito en estas preguntas, si nos da tiempo. Bueno, antes, no creo que ya tenemos poquito tiempo, entonces vamos directo a las preguntas. Bueno, nada más rápido, les leo algo que está en la guía para comprender el Bhagavad Gita. Dice que Krishna nos dice que como todos debemos actuar, tenemos derecho a hacerlo, pero nunca tenemos derecho a los frutos de la acción, como ya lo discutimos en la sección de Yajna, la ofrenda. En breve, tal como la mano se alimenta a sí misma al alimentar el cuerpo del cual es parte, nosotros alimentamos nuestra existencia al ofrecer los frutos de nuestras acciones a Krishna, de quien somos parte. De hecho, Krishna es la fuente de nuestra existencia y de nuestra habilidad para actuar. A través de esta ofrenda establecemos un estado de yoga, un vínculo divino con nuestra fuente y nos convertimos en yukta, vinculado. Por actuar de forma egoísta y codiciar los frutos de nuestro trabajo, nos convertimos en ayukta, desconectados de nuestra fuente, como una hoja que se marchita al estar separada del árbol, y entonces somos aprisionados por las estrictas leyes del karma. Así es que nuestra naturaleza para poder tener esa vinculación es a través de esta actitud de gratitud hacia Dios, y ese es como el primer paso, porque digamos que artificialmente no nos podemos separar de las influencias de la energía material, pero de manera gradual, paulatina, a través de reconocer esta grandeza y digamos que retribuirle a Krishna a través de nuestros propios actos. Entonces es como podemos estar vinculados y no ser como la hoja marchita del árbol que se seca y se muere, ¿no? Entonces, las preguntas que quiero que nos llevemos, independientemente también de las reflexiones que ustedes quieran compartir o que quieran llevarse también, son estas. Una sería preguntarnos cómo podemos relacionarnos con esta energía espiritual del Señor, ¿no? Ya estuvimos hablando bastante de esto, cuáles son esos aspectos también que nos condicionan, ¿no? O sea, y lo podemos llevar a un plano bien individual, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo que realmente me está condicionando todo el tiempo a estar vinculado a esta energía material, y cómo puedo liberarme cómo puedo liberarme a través de mis propias acciones, ¿no? ¿Qué aspectos son los que nos liberan, ¿no? Aquí ya hablamos algunas claves que son como la asociación con los devotos, el canto del santo nombre, la lectura, ¿no? Y ahí ese reconocimiento de mi identidad eterna y la identidad del resto del mundo, y cómo me vinculo con ellos, ¿no? A través de la compasión, a través del perdón, ¿no? O sea, una cosa que hemos aprendido mucho en los talleres con Mahatma Prabhu es que el perdón es una herramienta muy poderosa para liberarnos de estas condiciones, ¿no? O sea, vivimos con mucho resentimiento, con mucha envidia, con muchos deseos de tantas cosas. Entonces, ¿cómo puedo irme liberando gradualmente sin que me sienta frustrado, ¿no? Hablábamos de, por ejemplo, el tema de la vida sexual, ¿no? Se estuvo tocando en días pasados, y allí hablaba Prabhupada en alguno de los significados anteriores, que se debe educar a las personas a la vida célibe, pero ¿cómo puedes llegar a eso si no has pasado por un proceso previo, ¿no? De desarrollar amor hacia ti mismo, de tener una visión más amplia. No se trata de un proceso restrictivo porque sí, ¿no? Sino que vaya con un objetivo hacia dónde quiero llevarlo. Y cómo puedo entender este proceso individual y avanzar de modo gradual, de modo que no me ocasione frustración, ¿no?
Entonces, bueno, era lo que quise compartirles. No sé si tengan algo que adicionar, que reflexionar. Triva, Lulu, Prem, el resto de los que están con la cámara apagada también. Pues a mí me encantó la clase. Y el último texto, que creo que fue el 33, no recuerdo el número, en particular me causó una como emoción particular. Creo que es muy profunda el mensaje que manda ahí, ¿no? La energía. Entonces me quedé como emocionada con ese texto. Entonces, muchas gracias. Gracias. Sí, dice, mi querido hijo, todo aquello que me has preguntado te lo he explicado de esta manera y has de saber con toda certeza que todo lo que existe, bien sea como causa o como efecto, tanto en el mundo material como en el espiritual, depende de la suprema personalidad de Dios. Así es que tengamos esa reflexión en cuenta siempre, y sigamos acá para seguir entendiendo un poquito más acerca de estas enseñanzas del Bhagavatam y no perder de vista que todo viene de Krishna y todo es para Krishna. Entonces, en ese sentido, estamos como en un ciclo perfecto, ¿no? De retribución, de reciprocidad hacia la suprema personalidad de Dios. Y eso pues eso es lo que nos va a dar la paz, la felicidad a la que tenemos derecho, porque la felicidad es inherente a nosotros mismos, ¿no? Y, y no debemos por qué negarnos esa oportunidad solo por seguir aferrados a nuestras necedades, ¿no? Hola, Lakshya. Hola, Manjari. Buenos días a todos. Quería nada más agradecerte por la clase. Todo es muy interesante. Como siempre, pues se aprenden cosas nuevas. Em, y yo nada más te quería comentar que me quedo con lo que leíste sobre Srila Prabhupada, que yo creo que es un gran ejemplo pues de humildad y de amor puro por Krishna. Y creo que me quedo con esa gratitud, ¿no? O sea, de recordar lo que él hizo por nosotros y como que me recuerda esa parte de pues sí, de recordar, de agradecer siempre a Srila Prabhupada, de que finalmente necesitamos a nuestro maestro espiritual para también llegar a Krishna, porque a veces podemos enfocarnos mucho solo en conectar con Krishna, pero aparte de esa conexión directa, necesitamos un puente, ¿no? Que ese puente es nuestro maestro espiritual. Entonces me recordó eso. Muchas gracias. Sí, eso es cierto. El maestro espiritual es el hilo conductor a través del cual nosotros vamos a poder establecer nuevamente esa conexión, porque eh, cuando se hace a través de la especulación mental o a través de otros procesos, puede ser mucho más difícil, ¿no? E incluso confuso. Yo creo que el tener la visión de un maestro espiritual genuino, como es el caso de Prabhupada, es como ponernos unos lentes que nos permiten tener la visión correcta de las cosas. Y de otra manera tenemos la visión borrosa, ¿no? Así como, ah, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Entonces, eliminarnos todas esas capas de confusión, como el caso de Narada, que estaba, bueno, claro que esto fue por la voluntad de Krishna, porque Narada era un devoto puro del Señor, pero le hizo sentir esta confusión eh, para que nosotros, las almas condicionadas, pudiéramos ver esa verdad que le reveló Brahma, ¿no? Entonces Brahma en este caso se muestra como un maestro y Narada es el discípulo perfecto que está haciendo las preguntas correctas, que está pidiendo esa visión correcta y Brahma le revela toda esta verdad. Entonces nosotros ahorita debemos estar así muy agradecidos con Narada y Brahma por ejecutar ese pasatiempo para que nosotros
tengamos un poquito más de claridad en nuestra forma de ver las cosas, ¿no? ¿Algo más que quieran añadir? Nos despedimos. Gracias. Muchas gracias, excelente clase, ha sido muy, muy clara, muy concreta y muy ilustrativa. Muchas gracias. Gracias, Ananta, ya te toca. Ya te vamos a apuntar, no te hagas. Espérense, me hablan para lavar los trastes del desayuno. Bueno, lavando trastes y dando la clase, ¿eh? Bueno, pues cuídense mucho, que tengan un excelente... ¿qué día es hoy? Viernes. Domingo. Alaksha. Gracias, Alaksha. Cuídense. Abrazo. Mucho. Abrazos. Lindo día. Lindo día. Saludos, Carulla. mañana. Adiós, Nubi, todas. Chapuqueña.